Durante 16 años, Margaret creyó que era blanca. Vivía en la gran casa de la plantación Thornton, usaba vestidos de seda importados de Francia, tomaba clases de piano con un tutor que venía de Charleston 2 veces por semana. Comía en la mesa larga de caoba, dormía en una cama con dosel y sábanas de lino fino, y todos en la propiedad la llamaban señorita Margaret. Los que trabajaban en los campos bajaban la cabeza cuando pasaba. Las mujeres que cocinaban sus comidas la llamaban señora aunque eran 3 veces mayores que ella. Entonces, una tarde de agosto de 1858, Margaret oyó una conversación que nunca debió escuchar. 2 palabras que rompieron todas las certezas que había construido en su vida, su madre. No se refería a Caroline Thornton, la mujer blanca que la había criado, sino a una mujer llamada Sadie, que trabajaba en la lavandería y llevaba 16 años prohibida de hablarle a Margaret. Esta es la historia de cómo se construyeron, mantuvieron y a veces se derrumbaron las clasificaciones raciales en el sur antes de la Guerra Civil, mostrando que la línea entre blanco y negro nunca fue biológica, solo se mantuvo por ley y silencio. Lo que vas a escuchar no es un caso de identidad equivocada ni un secreto simple que se revela. Es una mirada a cómo la estructura de la esclavitud necesitaba mentiras constantes para sobrevivir, cómo las familias blancas protegían su posición ocultando sus propios crímenes, y cómo descubrir que eras legalmente propiedad cambiaba todo sobre quien creía ser. Esto se pone complicado. Quédate conmigo. Margaret nació en 1842 en los cuartos de esclavos de la plantación Thornton. Una partera anciana la trajo al mundo en una de esas cabañas pequeñas y llenas de gente. Su madre era Sadie, una chica esclavizada de 16 años que trabajaba como doncella en la gran casa. Su padre era Edward Thornton, el dueño de la plantación, que se había aprovechado de Sadie repetidamente durante meses hasta que el embarazo fue inevitable. Cuando Sadie dio a luz a una niña lo suficientemente clara para pasar por blanca, Edward Thornton tomó una decisión poco común pero no desconocida en el sur esclavista. La criaría como blanca y nunca la reconocería públicamente como su hija. Eso habría sido demasiado escandaloso para que su esposa blanca, Caroline, lo aceptara. En cambio, presentó a la bebé Margaret como hija huérfana de parientes lejanos, llevada a la plantación por deber cristiano de los generosos Thornton. Caroline Thornton sabía la verdad. Había visto el embarazo de Sadie, oído las excusas débiles de su marido y entendido exactamente qué había pasado. Pero en el cálculo social de las señoras de plantación, aceptar la mentira era más fácil que enfrentar la violación de su esposo a una adolescente esclavizada. Así que Caroline se convirtió en madre de la niña, criándola como si fuera blanca, sin decir nunca la verdad en voz alta y asegurándose de que Sadie estuviera siempre lejos de cualquier contacto real con la hija que había dado a luz. Para Sadie, ese arreglo era una tortura especial. Veía a su hija todos los días, miradas rápidas por las ventanas, momentos cuando Margaret pasaba por la cocina o por un pasillo. Pero nunca podía hablarle como madre, nunca abrazarla, nunca reclamarla. Estaba obligada a ver cómo una mujer blanca criaba a su propia hija mientras ella quedaba reducida a una sirvienta invisible. Su vínculo con Margaret borrado a propósito, la infancia de Margaret fue protegida como lo eran las hijas blancas de plantación. Caroline le enseñó a leer y escribir. Un tutor le dio clases de geografía y matemáticas. Practicaba piano hasta que sus dedos se movían con precisión sobre las teclas, el tipo de habilidad que las familias ricas valoraban, aprendió bordado, cómo manejar sirvientes de la casa y cómo comportarse con esa mezcla de gracia y autoridad que exigía la mujer blanca sureña. También aprendió, sin que nadie se lo dijera directamente, que las personas que trabajaban en la plantación eran diferentes a ella. Se inclinaban. Decían sí, señora y no, señora. Existían para servir. Ese orden le parecía natural porque era el único mundo que Margaret había conocido, reforzado cada día por cada comida servida, cada orden dada y obedecida. Pero había momentos pequeños y extraños en los que algo no encajaba. La forma en que Sadie a veces la miraba, una expresión que Margaret no podía descifrar.
La forma en que Caroline se ponía rígida cuando Margaret preguntaba por los parientes que supuestamente habían muerto y la dejaron huérfana. La forma en que ciertas conversaciones se detenían de golpe cuando Margaret entraba en una habitación donde los adultos hablaban. Margaret se parecía lo suficiente a Caroline como para que nadie fuera de la casa inmediata cuestionara la historia. Su piel era pálida, su cabello castaño y fácil de peinar con los aceites que usaban las mujeres blancas. Sus rasgos podían pasar por europeos. En la estricta clasificación racial del sur, ella estaba del lado blanco de la línea, no por biología, sino porque personas poderosas lo decían. La plantación Thornton era típica del bajo país de Carolina del Sur. Campos de arroz se extendían hasta el horizonte, trabajados por personas esclavizadas que caminaban por barro y agua en un calor que mataba con frecuencia. La gran casa estaba elevada para atrapar brisas, mientras que las personas que generaban la riqueza vivían en cuartos que se inundaban con las lluvias fuertes. Edward Thornton lo manejaba todo con la crueldad tranquila de un hombre que había heredado tierra y esclavos y nunca cuestionó su derecho a ambos. A los 16 años, Margaret estaba siendo preparada para el matrimonio. Caroline la llevó a Charleston para probar vestidos, la presentó a jóvenes de otras familias plantadoras y comenzó las maniobras sociales que asegurarían el futuro de Margaret como otra señora de plantación. Margaret cumplía su papel, entendiendo que eso era lo que hacían las mujeres de su clase, casarse bien, manejar casas, tener hijos que heredarían el sistema. Entonces llegó agosto de 1858. Margaret pasaba por el salón cuando oyó a dos mujeres esclavizadas hablando. Sus voces eran bajas pero claras a través de la puerta entreabierta. Hablaban de Sadie, cuya salud empeoraba. Una dijo, sigue pidiendo ver a su niña antes de morir. La otra respondió, el amo no lo permite. Lleva 16 años sin permitirlo. No va a empezar ahora. Margaret se quedó helada. Sabía que hablaban de ella. Las fechas encajaban. El secreto encajaba. Los momentos extraños de repente tenían sentido. Se quedó en el pasillo, con una mano en la pared para no caerse, mientras su mente reconstruía toda su vida. Esa noche confrontó a Caroline, no de frente al principio. Había sido educada demasiado bien en el respeto a la autoridad. Hizo preguntas cuidadosas sobre sus parientes que supuestamente habían muerto. La cara de Caroline se puso pálida, luego dura. Nunca volverás a hablar de esto, dijo con voz temblorosa. Lo que crees que oíste, nunca lo repetirás, ¿entiendes? Margaret entendió que Caroline confirmaba la verdad al negarse a negarla. Presionó más. ¿Es Sadie mi madre? Caroline se levantó rápido, la silla raspando fuerte contra el suelo. Tú eres mi hija. Te crié en esta casa. Tu lugar está aquí. Eso es lo único que importa. Pero no era lo único que importaba. Porque en una sola conversación, Margaret había pasado de ser hija blanca de plantación con un futuro seguro a ser legalmente propiedad bajo las leyes que gobernaban todo el sur. La regla de una gota, estrictamente aplicada en los estados sureños, significaba que cualquier ascendencia africana te hacía negro ante la ley. Y ser negro significaba que podías ser esclavizado. Esa verdad golpeó a Margaret en oleadas durante los días siguientes. Se miró en los espejos de forma diferente, buscando en su cara señales que ahora sabía que estaban allí. Miró a Sadie de forma diferente, viendo parecidos que había sido entrenada para ignorar. Miró a las personas esclavizadas de la plantación de forma diferente, entendiendo que por ley ella era una de ellas, separada solo por la decisión de su padre de mantener una mentira. Edward Thornton llamó a Margaret a su estudio una semana después de su conversación con Caroline. Habló claro, como podían hacerlo los hombres poderosos. Aprendiste algo que no debías saber. Lo que hagas con ese conocimiento decide tu futuro. Puedes seguir como antes, como mi hija en todo lo que cuenta, con todos los privilegios que eso trae. O puedes insistir en una verdad que te destruirá. Elige con cuidado. No era realmente una elección.
Era una amenaza. Margaret lo entendió. Si reclamaba a Sadie como su madre, si admitía la verdad en público, sería reclasificada. Perdería todo, la casa, los vestidos, el piano, los posibles matrimonios, el futuro. Sería propiedad, legalmente esclavizable, abierta a la venta o cualquier violencia que su padre decidiera. Así que Margaret tomó la única decisión que alguien sin poder podía tomar. Se quedó callada. Siguió yendo a clases de piano, probándose vestidos, conociendo posibles pretendientes. Siguió actuando el papel de hija blanca de plantación, mientras cargaba un conocimiento que hacía que cada momento se sintiera como una actuación en un escenario donde una palabra equivocada podía acabar con todo. Pero el silencio la cambió. Empezó a ver la plantación de otra manera, viendo crueldades que había sido entrenada para aceptar como normales. Vio al capataz de su padre azotar a un trabajador por moverse demasiado lento, y entendió que eso podría haber sido ella si se hubieran tomado decisiones diferentes 16 años atrás. Vio niños nacer en los cuartos, y entendió que algunos podrían ser sus medio hermanos, todos bajo el control absoluto de su padre. Y vio a Sadie, la mujer que la había dado a luz, ahora trabajando en la lavandería, su salud fallando, su cara llevando un tipo especial de dolor que pertenecía a una madre obligada a criar a su hija en silencio. Margaret quería hablarle, hacerle preguntas que solo Sadie podía responder. Pero acercarse a Sadie sería notado, cuestionado, peligroso para las dos. La mentira que sostenía la vida de Margaret como chica blanca necesitaba cuidado constante, nunca preguntar demasiado, nunca desafiar las historias que le habían contado, nunca admitir lo que ahora sabía. Así funcionaba la esclavitud en su dimensión más íntima. No solo con látigos y bloques de subasta, sino a través de la violencia sexual que los hombres blancos cometían y luego ocultaban, a través de las reglas raciales que imponían y a veces rompían cuando les convenía, a través del silencio que exigían a todos los que conocían sus secretos. Margaret tenía 16 años, atrapada entre dos identidades que la ley sureña decía que no podían coexistir, hija blanca y propiedad esclavizada. Había sido criada en la gran casa pero nacida en los cuartos. Le habían enseñado a dar órdenes a personas que legalmente eran sus iguales bajo una verdad que su padre enterró. Y empezaba a ver que la seguridad que siempre había sentido era una ilusión, sostenida por silencio, y podía ser quitada en cualquier momento. La chica que creía ser blanca estaba descubriendo que era propiedad. Y ese descubrimiento rompería todo. Sadie se estaba muriendo. No de forma dramática ni repentina, sino despacio. El tipo de muerte que viene de décadas de trabajo duro que desgasta el cuerpo, de enfermedades sin tratar, de un dolor llevado tanto tiempo que se vuelve físico. Tenía 32 años y parecía de 50, y se estaba muriendo sin haber abrazado nunca a su hija como madre. Sin haber pronunciado su nombre frente a ella, sin que Margaret supiera la historia completa de cómo llegó a existir. Sadie había nacido en la plantación Thornton en 1826, hija de dos trabajadores de campo comprados juntos porque el padre de Edward Thornton creía que criar esclavos era más barato que comprarlos en subasta. Creció en los cuartos, recogiendo algodón a los 6 años, pasando a los campos de arroz a los 10, un trabajo brutal y sin fin. A los 14 la trasladaron de los campos a la gran casa, un cambio que algunas chicas esclavizadas esperaban porque el trabajo doméstico solía ser menos duro para el cuerpo que el trabajo de campo. Pero el trabajo doméstico tenía sus propios peligros, especialmente para niñas adolescentes bajo la mirada de hombres blancos que veían a las mujeres esclavizadas como propiedad sexual que podían usar sin consecuencias. Edward Thornton acababa de heredar la plantación cuando forzó por primera vez a Sadie. Ella tenía 15 años, limpiando su dormitorio. Él simplemente cerró la puerta y dejó claro que su consentimiento no importaba. Ella era propiedad. Él era dueño. Esa era la única regla. Los abusos continuaron durante meses. Sadie no se lo contó a nadie, porque no había nadie que pudiera detenerlo. Otras mujeres esclavizadas lo sabían. Veían el patrón que habían visto antes con otras chicas.
Daban el consuelo que podían, compañía silenciosa, comprensión compartida, el conocimiento sombrío de que esto era lo que la esclavitud hacía normal. Cuando Sadie se dio cuenta de que estaba embarazada, supo exactamente de quién era el hijo. También sabía que un embarazo por el amo era peligroso de muchas formas. Algunas esposas blancas dirigían su ira hacia la mujer esclavizada en vez del marido. Algunos amos vendían a las embarazadas para ocultar pruebas de sus crímenes. Algunos dejaban seguir los embarazos pero trataban a los niños resultantes con crueldad especial. La reacción de Caroline Thornton fue fría practicidad. No castigó directamente a Sadie, eso habría significado admitir lo que Edward hizo. En cambio simplemente empezó a tratar a Sadie como invisible, hablando a su alrededor, nunca con ella, dejando claro que, pasara lo que pasara después, Sadie no tendría voz. Cuando Margaret nació en 1842, lo suficientemente clara para pasar por blanca, Edward tomó su decisión. La bebé sería criada en la gran casa, presentada como hija huérfana de parientes lejanos, y Sadie estaría prohibida de reclamarla. A Sadie la sacaron de la casa inmediatamente después del parto, la pusieron de nuevo en la lavandería, y le dieron órdenes claras de nunca acercarse a la niña, nunca hablar de su relación, nunca tratar a Margaret como algo más que la hija adoptiva del amo. Para Sadie esto fue una muerte en vida. Había dado a luz pero se le negó la maternidad. Podía ver a su hija, pero nunca tocarla. Vio crecer a Margaret, primeros pasos, primeras palabras, todos los momentos que las madres recuerdan, desde una distancia que bien podría haber sido un océano. La cercanía sin conexión era su propia tortura, planeada y aplicada por personas que sabían que esta crueldad mantendría a Sadie obediente a través del poder de la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. Nunca cambiaron. Margaret creció de bebé a niña pequeña, a niña, a adolescente. Y Sadie siguió siendo la mujer invisible que lavaba la ropa de la familia, que envejecía rápido bajo el trabajo y el dolor. Otras mujeres esclavizadas de la plantación sabían la verdad. Veían el sufrimiento de Sadie, veían el parecido de Margaret con ella, veían cómo Sadie observaba cada vez que Margaret aparecía. Algunas daban ayuda callada, trabajo extra en la lavandería, comida compartida, compañía silenciosa. Otras se mantenían lejos, temerosas de que estar cerca de Sadie pudiera traer problemas de los Thornton. Sadie nombró a su hija en su mente mucho antes de que los Thornton le pusieran Margaret. La llamaba Ruth en oraciones silenciosas, por una abuela vendida antes de que naciera Sadie, pero cuyo nombre había sido guardado como una de las pocas cosas que las personas esclavizadas podían conservar. Margaret nunca supo ese nombre. Nunca supo que en los pensamientos privados de su madre tenía una identidad diferente. A medida que Margaret crecía, Sadie a veces veía sus propios rasgos en la cara de la niña, la curva de su mandíbula, la forma de sus ojos, pequeños regalos de la naturaleza que el sistema social decía que no debían existir. Esos momentos eran agridulces. Prueba de un lazo que no podía reclamarse. Evidencia escrita en una cara que Sadie no podía tocar. El trabajo en la lavandería era duro a su manera. Agua hirviendo, jabón fuerte de lejía, fregado interminable que destruía manos y espaldas. Sadie trabajaba con otras 3 mujeres en un edificio pequeño detrás de la gran casa, pasando 12 horas al día lavando las sábanas de los Thornton, los vestidos de seda de Margaret, los trajes de Edward. Limpiaba la ropa de la familia construida sobre su violación y la vida robada de su hija. A finales de sus 20 años la salud de Sadie empezó a fallar. La lejía constante había dañado sus pulmones. El vapor había marcado su piel. El dolor se había asentado profundo como un sufrimiento que ninguna medicina podía tocar. Empezó a tener ataques de tos largos, su cuerpo intentando expulsar algo que no se podía expulsar. Las otras mujeres de la lavandería sabían que Sadie se moría despacio. Intentaban aligerar su trabajo cuando los capataces no miraban. Se aseguraban de que tuviera un poco mejor comida cuando había alguna. También sabían que cuando Sadie muriera, su hija no podría llorarla abiertamente, ni siquiera le dirían de inmediato,
porque admitir la muerte significaría admitir la relación. En 1858, cuando la tos de Sadie empeoró y empezó a perder peso que su cuerpo no podía permitirse perder, hizo una petición a través de la red silenciosa de esclavos. Quería ver a Margaret antes de morir. Solo una vez. Solo hablarle como madre. La petición llegó a los esclavos de la casa, que con cuidado la llevaron a la atención de Edward Thornton, expresada como el último deseo de una mujer moribunda, esperando que eso lo moviera. Él se negó. Permitir que Sadie hablara con Margaret pondría en riesgo la ficción de 16 años que había construido. Daría a Margaret conocimiento que podría hacerla menos obediente. Admitiría públicamente lo que había trabajado por ocultar. Así que la petición de Sadie fue rechazada. Y le dijeron que si intentaba acercarse a Margaret de todos modos, la venderían de inmediato, una amenaza creíble incluso para una mujer moribunda, porque los dueños de esclavos a veces vendían a los enfermos solo para quitárselos de encima. El descubrimiento de Margaret ese verano, oyendo la conversación sobre su niña, ocurrió porque las mujeres esclavizadas hablaban entre ellas de la petición de Sadie, sin saber que Margaret estaba lo suficientemente cerca para oír. Cuando Margaret se quedó helada en el pasillo, uniendo las piezas, las dos mujeres del salón se callaron. Se dieron cuenta de que alguien había escuchado, no supieron de inmediato quién, pero el miedo a que el secreto se escapara añadió nueva tensión a una situación ya peligrosa. Después de que Margaret confrontara a Caroline, y luego a Edward, Sadie supo por la red de esclavos de la casa que Margaret ahora conocía la verdad. Por un breve momento Sadie esperó, contra toda razón, desesperadamente, que esto significara que por fin podría hablar con su hija, que Margaret podría venir a la lavandería, que podría buscarla, que querría conocer la historia de su madre, pero pasaron días sin visita. Margaret se quedó en la gran casa, manteniendo su rutina. Y Sadie entendió que incluso saber la verdad no le daba a Margaret libertad para actuar sobre ella. El sistema era demasiado fuerte. El costo de hablar demasiado alto. Así que madre e hija siguieron viviendo en la misma tierra, ambas conscientes ahora de su conexión, ambas incapaces de hacer nada al respecto. La tos de Sadie empeoró durante el otoño de 1858. Trabajaba cuando podía, descansaba cuando los capataces lo permitían, y esperaba una muerte que se acercaba cada día. Había vivido 32 años, 16 antes del nacimiento de Margaret, 16 después. Y en todo ese tiempo nunca le habían permitido ser madre de la niña que llevó y dio a luz. Lo que Sadie aún no sabía era que Margaret estaba planeando algo. Algo que pondría en riesgo las vidas de ambas, pero que Margaret había decidido que valía la pena intentar. Porque descubrir que naciste esclavizada y te criaron libre cambia que riesgos parecen aceptables. Margaret pasó 3 meses cargando un conocimiento que lentamente desarmaba todo lo que creía. Era legalmente propiedad esclavizada. Su padre también era su amo, capaz de venderla si se volvía inconveniente. Su madre se estaba muriendo en una casa de lavandería a 100 yardas de donde Margaret dormía en una cama con dosel, y todos en la plantación eran parte de mantener la mentira que mantenía a Margaret blanca. La elección imposible que enfrentaba Margaret era esta: seguir viviendo como blanca, aceptando todos los privilegios que eso traía, mientras sabía que estaba construido sobre mentiras y el silencio de su madre, o reclamar la verdad, convertirse legalmente en propiedad y perder toda protección que la mentira de su padre le había dado. La mayoría de las personas en la posición de Margaret elegían el silencio. En todo el sur había personas esclavizadas de piel clara que habían sido criadas como blancas y mantenían ese estatus sin admitir nunca sus orígenes. El sistema dependía de su silencio, y el castigo por romperlo era lo suficientemente severo para detener casi a cualquiera de intentarlo. Pero Margaret no podía dejar de pensar en Sadie. Cada vez que pasaba por la lavandería imaginaba a su madre dentro, tosiendo, muriendo, habiendo pasado 16 años viendo a su hija desde una distancia que nunca pudo cruzar. La injusticia de eso la carcomía de formas que no podía expresar,
porque expresarlo significaría admitir verdades demasiado peligrosas para decir en voz alta. Empezó a probar límites pequeños. Preguntó a Caroline sobre sus parientes otra vez, presionando un poco más. Las respuestas de Caroline eran cortas y enojadas, dejando claro que ese tema estaba prohibido. Margaret hizo preguntas cuidadosas a los esclavos de la casa sobre Sadie, nada directo, solo pequeñas consultas sobre la lavandería, sobre quién trabajaba allí, sobre si alguien estaba enfermo. Las personas esclavizadas que oyeron esas preguntas entendieron de inmediato lo que Margaret hacía. Intentaba construir un puente hacia su madre sin admitir abiertamente la relación. Algunas ayudaron, pasando información en palabras cuidadosas, mencionando cuando Sadie tenía días especialmente malos, creando oportunidades para que Margaret estuviera accidentalmente cerca de la lavandería. El primer contacto real de ojos entre Margaret y Sadie ocurrió en noviembre de 1858. Margaret había arreglado pasar por la lavandería cuando las trabajadoras sacaban sábanas afuera. Sadie estaba entre ellas, y cuando sus ojos se encontraron, ambas se congelaron por un instante. Margaret viendo a su madre completamente por primera vez con pleno conocimiento. Sadie viendo a su hija reconocerla con algo parecido al reconocimiento. Ninguna habló. El momento duró quizás 3 segundos antes de que Margaret siguiera caminando y Sadie volviera al trabajo. Pero esos 3 segundos llevaron 16 años de conexión enterrada. Edward Thornton notó el creciente inquietud de Margaret. Estaba haciendo preguntas, caminando por lugares donde no solía ir. La llamó aparte una noche y le recordó, con amenaza cuidadosa, que su vida actual existía solo porque él lo permitía. ¿Crees que descubrir la verdad sobre tu nacimiento cambia algo? No cambia nada. Pero podrías convertirte fácilmente en mi propiedad en su lugar. Una conversación con las personas correctas y todo lo que tienes desaparece. Estarías en esos cuartos antes de la noche. Margaret entendió. La amenaza era clara. Su identidad blanca era un regalo que su padre podía quitar. Pero la amenaza tuvo el efecto opuesto al que Edward quería. Le dejó claro a Margaret que su identidad blanca no era real. Se sostenía por miedo, por la disposición de su padre a destruirla si lo desafiaba. Tomó su decisión en diciembre de 1858. Iría a Sadie. Hablaría con ella como hija. Reclamaría la relación públicamente si era necesario, aunque sabía que esa reclamación la esclavizaría legalmente. En una fría noche de enero de 1859, Margaret salió de la gran casa a las 2 de la mañana. Caminó por el patio hacia los cuartos, un grupo de cabañas toscas donde dormían los esclavizados. Nunca había estado allí antes. Las hijas blancas no entraban en ese espacio. Un hombre mayor sentado fuera de una cabaña la vio acercarse, ojos abiertos por la confusión. Margaret preguntó en voz baja, ¿cuál cabaña es la de Sadie? Él dudó, luego señaló una 3 puertas más allá. Margaret llamó suavemente. Movimiento dentro. Luego Sadie abrió la puerta, cara llena de shock y miedo. Por un largo momento ninguna habló. Entonces Margaret dijo, muy bajito, las primeras palabras que le había dirigido directamente a su madre, sé que eres mi madre. Y necesitaba que supieras que lo sé. Sadie jaló a Margaret adentro rápido, pánico agudo en sus movimientos. No puedes estar aquí. Si se enteran. No me importa. Se sentaron en la única cama de la pequeña cabaña, rodeadas de pobreza que hacía que la antigua vida de Margaret pareciera obscena. Y Sadie le contó a su hija la historia que nunca le habían permitido contar. Cómo Margaret había sido concebida por violación. Cómo Edward se había aprovechado de ella muchas veces. Cómo había sucedido el embarazo. Cómo Margaret le fue quitada horas después de nacer. Margaret escuchó. Su visión del mundo se reconstruyó con cada frase. La habían criado para ver a su padre como bondadoso. Ahora entendía que era un violador que había robado a su propia hija de la mujer que violó.
Hablaron durante 2 horas, sabiendo que ser descubierta sería catastrófico, pero incapaces de parar. El amanecer se acercaba cuando Margaret finalmente se fue. Sadie la abrazó en la puerta por un largo momento, el primer abrazo entre madre e hija en 16 años. Luego Margaret se escabulló de vuelta hacia la gran casa. Caroline la esperaba en la habitación de Margaret, cara tensa de furia y miedo. ¿Dónde has estado? Margaret tomó una decisión. Podía mentir, o podía decir la verdad que había cargado durante meses. Eligió la verdad. Estuve con Sadie. Mi madre. La cara de Caroline se puso blanca. Acabas de destruir tu vida. No, dijo Margaret en voz baja. Acabo de empezar a vivirla honestamente. Por la mañana Edward Thornton ya sabía de la visita de medianoche de Margaret a los cuartos. Caroline se lo había contado inmediatamente, su pánico más fuerte que cualquier deseo de proteger a Margaret. La respuesta de Edward fue fría y definitiva. Si Margaret insistía en reclamar su nacimiento esclavizado, viviría con las consecuencias legales. La reclasificación era el proceso legal por el cual alguien que había vivido como blanco podía ser designado oficialmente negro, y por lo tanto esclavizable. Edward Thornton tenía todo el poder necesario para hacerlo realidad. Llamó a Margaret a su estudio esa mañana y habló con calma escalofriante. Has tomado tu decisión. Vivirás con ella. Presentaré los papeles esta semana. Serás legalmente propiedad antes de fin de mes. Trabajarás junto a tu madre en la lavandería hasta que decida qué hacer contigo. Tal vez te venda. Pero nunca volverás a ser mi hija. Margaret sabía que esto vendría. Lo había elegido. Pero oírlo en voz alta hizo que la realidad golpeara más fuerte. Todo lo que había conocido como su vida terminaría. El piano, los vestidos, la habitación, el mundo social, todo desaparecido. Caroline lloró cuando se presentaron los papeles, no por Margaret, sino por ella misma. El escándalo dañaría su posición. Edward no mostró emoción. Manejó la reclasificación de Margaret con la misma eficiencia que usaba para cualquier negocio de la plantación. Presentó documentos en el tribunal del condado declarando que la chica conocida como Margaret Thornton era en realidad de ascendencia africana, nacida de una madre esclavizada, y por lo tanto propiedad bajo la ley de Carolina del Sur. Los documentos fueron aceptados sin cuestionar. La palabra de hombres blancos sobre clasificación racial rara vez se ponía en duda. Si Edward Thornton decía que la chica era negra y esclavizada, entonces lo era. El día que los papeles se finalizaron, Margaret fue trasladada de la gran casa a los cuartos. No llevó nada. Las personas esclavizadas no poseían cosas. Caminó por el patio con un vestido de trabajo sencillo, pies descalzos, cabello sin cubrir, sintiendo cada ojo de la plantación observando ese cambio. La reacción de la comunidad esclavizada fue mixta. Algunos sintieron lástima por ella. Algunos la resentían, viéndola como alguien que había vivido privilegiada durante 16 años. Algunos solo observaron, cansados, entendiendo que su reclasificación mostraba lo fácil que cualquier reclamo a la blancura podía ser quitado cuando los hombres blancos decidían quitarlo. La reacción de Sadie fue un dolor complicado. Había querido que su hija conociera la verdad, había querido conexión, pero nunca había querido esto. Margaret legalmente esclavizada, sufriendo consecuencias que Sadie había intentado protegerla al quedarse callada. Margaret se mudó a la cabaña de Sadie, un espacio apenas suficiente para dos, piso de tierra, techo con goteras, paredes que dejaban entrar el frío. La diferencia con la gran casa era dolorosa. Margaret había vivido en lujo construido por personas que dormían en lugares como ese. Ahora era una de ellas. Su primer día en la lavandería fue duro. El trabajo necesitaba esfuerzo constante. Levantar ollas hirviendo, fregar durante horas, estar de pie en pies que se hinchaban y dolían, respirar vapor y vapores de lejía que quemaban los pulmones.
Las manos de Margaret, que habían pasado 16 años tocando piano, se ampollaban en horas. Las otras mujeres de la lavandería no la ayudaron al principio. Observaban para ver si se quejaba, si esperaba trato especial. Margaret no se quejó. Trabajó incluso cuando sus manos sangraban. Al final de la primera semana una mujer, Ruth, empezó a mostrarle a Margaret formas más eficientes de hacer el trabajo, pequeños consejos que reducían el esfuerzo. La ayuda no era cálida, pero era ayuda. Sadie trabajaba junto a su hija. Las dos por fin juntas después de 16 años. Pero estar juntas en esclavitud no era la reunión que Sadie había soñado. Trabajaban lado a lado, dormían en la cabaña apretada, vivían cerca, pero con su relación tensa por las circunstancias que por fin las habían unido. Edward Thornton visitó la lavandería una vez en el primer mes de Margaret. Se paró en la puerta y la vio trabajar, cara sin expresión. No habló. Solo miró, mostrando su poder por presencia, un recordatorio de que controlaba cada parte de su existencia. Caroline nunca visitó. Se quedó en la gran casa, su vida social más pequeña por el escándalo. Otras señoras de plantación susurraban sobre los Thornton, sobre la relación de Edward con una chica esclavizada, sobre el fracaso de Caroline para controlar la situación. Los planes de matrimonio de Margaret terminaron al instante. Los jóvenes que la cortejaban supieron que había sido reclasificada como esclavizada. Todo contacto se cortó. Margaret Thornton, la hija educada del plantador, dejó de existir en su mundo. Para la primavera de 1859 Margaret llevaba 3 meses esclavizada. Sus manos estaban ásperas y marcadas. Su espalda dolía todo el tiempo. Estaba aprendiendo lo que toda persona esclavizada sabía, que sobrevivir necesitaba un tipo especial de fuerza, la capacidad de seguir trabajando incluso cuando el cuerpo rogaba parar. Y lo estaba aprendiendo como toda persona esclavizada lo aprendía, viviéndolo, no con palabras. Margaret pasó su primer año como esclavizada legal aprendiendo lecciones que no se podían enseñar en el salón de Caroline. Cómo moverse por una plantación sin atraer atención blanca. Cómo leer el humor de un capataz antes de que estuviera lo suficientemente cerca para golpear. Cómo seguir trabajando cuando el cuerpo decía que no podía continuar. La comunidad esclavizada trató a Margaret con aceptación cautelosa. Sus primeros meses probaron que no exigiría trato especial. Trabajaba tan duro como sus manos inexpertas permitían. No se quejaba. Esos eran los requisitos básicos para ser aceptada. Ruth, la mujer mayor que primero ofreció ayuda, se convirtió en algo como guía. Había estado esclavizada en la plantación Thornton durante 40 años. Le enseñó cosas prácticas, que esclavos de la casa se podían confiar para pasar mensajes, que capataces te azotarían por pequeños errores, como esconder pequeñas cantidades de comida cuando las raciones eran cortas. Pero Ruth también le enseñó a Margaret algo más duro, como tragar la rabia que no tenía lugar seguro donde ir. Estás enojada. Tienes todo el derecho. Pero la rabia sin poder solo te hace matar o vender. Tienes que aprender a ponerla en algún lugar donde no te queme viva. Margaret luchó con esa lección. La habían criado creyendo que la rabia se podía mostrar. Como mujer esclavizada, la rabia era peligrosa. Te marcaba como problema, posiblemente rebelde. Así que Margaret aprendió a mostrar calma mientras la rabia ardía debajo. La salud de Sadie siguió empeorando durante 1859. Los ataques de tos duraban más. Perdía peso que su cuerpo no podía permitirse perder. Otras mujeres cubrían en silencio sus faltas en el trabajo para evitar que los capataces lo notaran y la castigaran. Margaret veía a su madre morir despacio, impotente para detenerlo. No había médicos para personas esclavizadas a menos que su valor como propiedad justificara el gasto, y Sadie no cumplía ese requisito. Trabajaría hasta que no pudiera, y entonces moriría. Madre e hija tenían conversaciones en la cabaña por la noche, torpes al principio, luego poco a poco menos.
Sadie le contó a Margaret sobre su propia madre, vendida antes de que naciera Margaret, sobre hermanos y hermanas perdidos por venta, sobre la vida que Margaret habría vivido si Edward no hubiera decidido criarla como Blanca. Margaret le contó a Sadie sobre crecer en la gran casa, sobre la educación que recibió. Ese último detalle le dolía a Margaret. Sabía leer y escribir, Caroline se lo había enseñado. Pero enseñar a personas esclavizadas a leer era ilegal en Carolina del Sur, castigado con azotes o peor. La capacidad de leer de Margaret era prueba de su antiguo estatus, algo que la ponía aparte, al principio lo mantuvo oculto. Luego una noche Ruth mencionó que su hijo, vendido a Georgia, le había enviado cartas que no podía leer. Margaret tomó una decisión. Yo puedo leer. Si recibes cartas, puedo decirte qué dicen. La noticia se extendió en voz baja, Margaret podía leer y ayudaría con cartas. Esto creó un papel extraño. Una chica antes criada blanca ahora haciendo algo que conectaba a personas esclavizadas con familiares separados por venta. Le dio a Margaret un lugar más allá de su trabajo. Pero también trajo riesgo. Si los capataces descubrían que Margaret leía y ayudaba a otros a leer, el castigo sería severo. Así que la ayuda ocurrió en secreto. Las cartas pasaban calladas. Margaret leía a la luz del fuego después de que la plantación se oscurecía. A través de esas cartas Margaret aprendió cuán profunda era la separación familiar bajo la esclavitud. Casi todos en los cuartos tenían parientes vendidos, hijos, padres, hermanos, hermanas, esposos, esposas. Las cartas que les llegaban eran cortas y cuidadosas, sabiendo que los amos podían leerlas primero. Una carta que Ruth recibió de su hijo decía simplemente, dile a mamá que recuerdo su cara. Dile que sigo aquí. Solo eso, un hombre de 19 años vendido a los 17, escribiendo para que su madre supiera que aún llevaba su memoria. Ruth lloró cuando Margaret se la leyó. Las lágrimas silenciosas, porque incluso el dolor tenía que ser controlado. El primer invierno de Margaret como esclavizada fue brutal. La cabaña tenía poco calor, una pequeña chimenea que apenas calentaba el espacio, corrientes de aire por las paredes. Margaret nunca había tenido frío así. La gran casa había estado cálida. Ahora aprendía qué significaba despertar con escarcha en la manta, trabajar todo el día con manos demasiado entumecidas para sentir bien. La comida también era dura. Raciones de harina de maíz, cerdo salado ocasional, nada fresco. El cuerpo de Margaret, acostumbrado a comidas mejores, luchaba por adaptarse. Perdió peso. Otras mujeres le mostraron cómo añadir verduras de pequeños terrenos escondidos, cómo estirar las comidas. La primavera de 1860 trajo nuevas pruebas. La temporada de siembra de arroz significaba que incluso las trabajadoras de lavandería a veces eran enviadas a los campos cuando se necesitaban más manos. El primer día de Margaret en los campos de arroz, parada en agua inundada, inclinada durante horas, le enseñó que había estado aprendiendo la versión más fácil del trabajo esclavizado. Las mujeres que trabajaban los campos a tiempo completo soportaban condiciones que hacían que la lavandería pareciera casi tolerable. Las miró con nuevos ojos. Eran de su edad, de la edad de su madre, más jóvenes y mayores. Trabajaban bajo capataces que llevaban látigos y los usaban. Caminaban por barro y agua en un calor que hacía colapsar a la gente. Y lo hacían día tras día, año tras año, porque la otra opción era violencia o muerte. Para el verano de 1860 Margaret llevaba 18 meses esclavizada. Había aprendido a sobrevivir, no cómodamente, no segura, sino a despertar cada día y hacer el trabajo requerido. Había aprendido los ritmos diarios de la plantación, las reglas silenciosas entre personas esclavizadas, las pequeñas formas en que se ayudaban. También había aprendido que reclamar a Sadie y aceptar la reclasificación no le había traído la claridad que esperaba. Ahora era esclavizada, legal y realmente, pero no era completamente parte de la comunidad a la que se unió. Su pasado la ponía aparte.
Su capacidad de leer la marcaba como diferente. Su piel más clara complicaba cómo la veían los demás. Vivía entre mundos. Ya no blanca, no completamente aceptada como negra. No libre, pero cargando recuerdos de lo que la libertad sentía. Y Sadie, la madre que Margaret había elegido reclamar, se estaba muriendo en la cabaña que compartían. Su reunión medida en meses que ninguna podía predecir, pero ambas sabían que eran cortos. Los soldados de la Unión llegaron a la plantación Thornton a principios de 1865. Su llegada vino con el sonido de caballos y uniformes azules que a las personas esclavizadas les habían dicho durante años que significaban invasores enemigos. Pero los soldados bajaron, reunieron a todos en el patio, y leyeron un documento que cambió la realidad legal en un instante. La esclavitud había terminado. Eran libres. Las palabras son libres cayeron diferente en Margaret que en las personas nacidas esclavizadas que nunca habían conocido otra cosa. Ella había vivido a ambos lados, criada como blanca con todos los privilegios, luego reclasificada y esclavizada durante 6 años. Entendía que sentía la libertad, que significaba perderla, y ahora que podría permitir recuperarla. Pero la libertad no significó cambio inmediato. La plantación no podía funcionar sin mano de obra, y las personas recién liberadas no tenían a dónde ir, ni dinero para irse. El oficial de la Unión lo dejó claro. Eran legalmente libres, pero en la práctica tendrían que negociar con antiguos dueños por trabajo y salario, o encontrar otro empleo, o intentar viajar a ciudades. Edward Thornton intentó mantener el control, ofreciendo contratos que pagaban a los antiguos esclavos casi nada por seguir haciendo el mismo trabajo. Algunos aceptaron, sin mejores opciones. Otros se negaron y se fueron de inmediato, caminando hacia Columbia o Charleston o cualquier lugar que no fuera la plantación. Margaret eligió irse. Nada la retenía allí. Sadie estaba muerta. Edward era su violador y antiguo dueño. Caroline nunca había sido más que la mujer que mantuvo una mentira viva. Caminó en marzo de 1865, uniéndose a grupos de personas recién liberadas que se dirigían a ciudades donde las oficinas del Buró de Libertos intentaban ayudar. Llegó a Charleston sin dinero, sin familia, sin plan más allá de alejarse de la plantación Thornton. La ciudad estaba llena de antiguos esclavos en la misma situación, miles intentando construir vidas desde cero. Margaret encontró trabajo lavando ropa, la habilidad aprendida en la lavandería ahora se convirtió en trabajo pagado. El pago era bajo, apenas suficiente para comida y una habitación compartida en una pensión llena, pero era pago, dinero que ganaba y controlaba, el primero que había tenido. También comenzó a buscar protección legal. Ahora era libre, pero los viejos papeles que decían que había sido reclasificada como esclavizada aún existían en registros del tribunal. Esos papeles podían usarse contra ella si alguien quería cuestionar su libertad. El Buró de Libertos la ayudó a arreglar su estatus legal. Un empleado miró su caso con ojos cansados. Había visto muchos como ese, personas de piel clara cuya ascendencia blanca había sido usada en su contra durante la esclavitud, que ahora necesitaban prueba de que no podían ser reesclavizadas. Presentó papeles confirmando la libertad de Margaret, creando un registro que la protegería. Pero el proceso hizo que Margaret enfrentara su identidad de nuevas formas. El empleado preguntó por raza. Margaret dudó. Había sido criada blanca, reclasificada negra, y ahora vivía en un terreno legal gris. Eligió negra, no porque entendiera completamente qué significaba, sino porque negarlo sentía como traicionar a Sadie, traicionar los 6 años que había pasado esclavizada, traicionar la verdad que había elegido aunque le costara todo. Charleston en 1865 era caótico. La guerra había dañado la ciudad, física y económicamente. Antiguos esclavos llegaban en masa buscando trabajo y seguridad. Los residentes blancos respondían con resentimiento y violencia. El Buró de Libertos intentaba mediar, pero sus recursos nunca eran suficientes. Margaret mantuvo la cabeza baja y trabajó.
Aprendió rápido que tener piel clara creaba sus propios problemas. Algunos antiguos esclavos desconfiaban de ella, viendo su apariencia como prueba de ascendencia blanca ganada por violación. Algunas personas blancas la trataban con confusión, incapaces de clasificarla rápidamente. Encontró comunidad lentamente en una iglesia que servía a personas liberadas. Allí conoció a otras mujeres con historias complicadas. De piel clara, educadas de formas que la mayoría de esclavos no lo eran, viviendo entre líneas raciales que se suponía eran absolutas pero nunca lo fueron. Formaron amistades cuidadosas basadas en comprensión compartida de que sus pasados no eran simples. Una mujer, Charlotte, había sido criada por su padre blanco después de que su madre esclavizada muriera. Le dieron educación, luego fue reclasificada y vendida cuando la esposa blanca de su padre lo presionó para quitar prueba de su relación con una mujer esclavizada. Otra, Res, había nacido libre en el norte, luego secuestrada y vendida al sur a los 12 años, pasando 8 años esclavizada antes de que llegara la libertad. Sus historias variaban, pero compartían una verdad: la clasificación racial en el sur siempre había sido sobre poder, no biología. Y las líneas entre libre y esclavizado, blanco y negro, se habían cruzado y redibujado cada vez que convenía a los hombres blancos. Para 1866 Margaret había construido una estabilidad pequeña y frágil. Trabajaba, pagaba renta, iba a la iglesia, vivía en un sur post-esclavitud que se reconstruía de formas que a menudo parecían demasiado parecidas a la esclavitud con nombres diferentes. Margaret vivió otros 30 años después de la emancipación, muriendo en 1895 a los 53 años. Esos 30 años los pasó navegando un mundo que había terminado la esclavitud por ley pero mantenía su orden racial a través de violencia, nuevas leyes y costumbres sociales. Nunca volvió a vivir como blanca. Esa puerta se cerró el momento que reclamó a Sadie. Pero nunca perteneció completamente a las comunidades negras tampoco. Se casó en 1870, con un hombre llamado Joseph que había sido esclavizado en Georgia, escapó a líneas de la Unión durante la guerra, y se estableció en Charleston después. Su matrimonio fue afecto tranquilo, no romance. Dos personas que habían sobrevivido cosas imposibles encontrando compañía. Tuvieron 2 hijos, una hija en 1871, un hijo en 1873. Margaret nunca les contó toda la historia de su infancia. Les dijo que había sido esclavizada en una plantación de Carolina del Sur, lo cual era verdad. Les dijo que su abuela también había sido esclavizada allí, lo cual era verdad. No les dijo que la habían criado blanca durante 16 años. No les habló de Edward Thornton ni de Caroline. No explicó las habilidades de piano que aún tenía ni las frases en francés que a veces decía sin pensar. Sus hijos crecieron en el Charleston de la Reconstrucción, asistiendo a escuelas creadas para personas liberadas, aprendiendo a leer y escribir. Margaret los vio aprender y sintió emociones mezcladas. Alegría porque tenían oportunidades, dolor por Sadie que nunca las tuvo, conciencia de que la educación aún no protegía a los niños negros de la violencia. Los años 1870 y 1880 vieron cómo las promesas de la reconstrucción se erosionaban sistemáticamente. Las tropas federales se fueron. Grupos supremacistas blancos usaron terror para detener la participación política negra. Se aprobaron leyes que recreaban las restricciones de la esclavitud con nombres nuevos. Margaret vio estos cambios con amargura profunda, entendiendo exactamente cuánto del orden racial era actuación sostenida por fuerza. Trabajó como costurera mientras sus hijos crecían. Sus dedos entrenados en piano hacían bordado preciso que familias blancas ricas de Charleston pagaban. Cosía en casas de mujeres que podrían haber sido sus iguales sociales si se hubieran tomado decisiones diferentes 30 años antes. Escuchaba sus conversaciones sobre sus vidas, y no decía nada sobre haber sentado alguna vez en mesas similares. Joseph murió en 1888, su cuerpo desgastado por décadas de trabajo que empezaron en la infancia. Margaret lo enterró y siguió trabajando,
manteniéndose a sí misma y a sus hijos casi adultos con costura que pagaba apenas suficiente. Su hija se casó en 1890 y se mudó a Filadelfia buscando mejores oportunidades. Su hijo se quedó en el sur, trabajando como carpintero, casándose en 1893. Margaret se convirtió en abuela en 1894, una nieta que sostuvo y sintió la ausencia de Sadie con fuerza, preguntándose qué habría dicho su madre. Margaret murió en 1895 de neumonía. Su cuerpo, debilitado por años de trabajo duro, no pudo combatirla. Sus hijos la enterraron junto a Joseph, marcando su tumba con una piedra sencilla que daba su nombre y fechas. Nada sobre su historia, nada sobre la plantación ni la reclasificación ni los años vividos entre mundos. Su historia se convirtió en relatos familiares contados en pedazos. La abuela fue esclavizada. De alguna forma hablaba francés. Tocó piano una vez en la iglesia y todos se preguntaron dónde aprendió. Los detalles completos eran demasiado complicados para pasarlos enteros. Pero en un baúl que quedó en la familia Margaret había guardado unas pocas cosas. Una carta de Sadie que decía simplemente, me alegra haberte conocido. Me alegra que me reclamaste. Un documento del Buró de Libertos confirmando su estatus libre. Una fotografía tomada en Charleston en 1880, Margaret a los 38, cara seria, ojos cargando un peso que la cámara no podía capturar del todo. Esos objetos pasaron por generaciones. A mediados del siglo XX algunos de los tataranietos de Margaret los encontraron y comenzaron a investigar, siguiendo la historia hacia atrás a través de registros de tribunales, libros de plantación y pedazos de papel. Encontraron el registro de la reclasificación de Margaret en 1859. Encontraron los papeles de Edward Thornton reclamándola como esclavizada. Encontraron el nombre de Sadie en libros de plantación. Encontraron eventualmente la forma completa de una historia que explicaba por qué la historia familiar siempre había sentido incompleta. En los años 90 algunos descendientes de Margaret visitaron la plantación Thornton, que aún existía, aunque con dueños diferentes. Se pararon en el patio donde Margaret había caminado entre la gran casa y los cuartos. Vieron el edificio de lavandería, ahora usado como almacén. Encontraron el viejo cementerio de esclavos, cubierto de maleza y sin marcas, donde Sadie estaba enterrada en algún lugar bajo décadas de vegetación. Se pararon en ese cementerio y pronunciaron en voz alta el nombre de Margaret y el de Sadie, reclamando ancestros cuyas historias casi habían sido borradas, cuyas vidas no encajaban en relatos simples. Lo que la historia de Margaret revela es que la clasificación racial en el sur nunca fue sobre biología. Era sobre mantener el sistema económico de la esclavitud y la supremacía blanca. Ella fue la misma persona con la misma sangre toda su vida. Pero vivió como blanca cuando eso servía a los propósitos de su padre, y vivió como esclavizada cuando reclamar a su madre significaba desafiar su autoridad. El sistema permitía esa flexibilidad a los hombres blancos mientras la negaba a todos los demás. Edward Thornton pudo criar a la hija de su víctima de violación como blanca y luego reclasificarla como propiedad cuando le convenía. Margaret eligió la verdad sobre mentiras cómodas. El sur castigó esa elección con dureza, pero ella sobrevivió, crió hijos que sobrevivieron, dejó una línea familiar que continuó a pesar de sistemas hechos para romperla. Esa negativa es su propia forma de resistencia. Más callada que una rebelión, más larga que cualquier vida individual, pero fuerte de la forma en que la memoria puede ser fuerte cuando suficientes personas deciden que la verdad importa más que la comodidad de olvidar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo se reveló? ¿Crees que Margaret tomó las decisiones correctas? ¿Podría haber quedado callada y seguir viviendo como blanca? ¿O valió la pena reclamar la verdad aunque le costara todo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió y quieres más relatos ocultos como este, suscríbete, activa la campanita, y comparte con alguien que ama estas historias verdaderas. Nos vemos en el próximo video.